Ríos de Agua Viva, tu programa, te presenta el tiempo para la exhortación, consolación, edificación en el amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque escrito está: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11. Amado hermano, este es el mensaje para tu vida. Bendito Rey, muchas gracias por estar en medio nuestro. Te damos toda la gloria y la honra, Señor, que tú mereces. Gracias porque nuestro país permites que podamos alabarte con esta relativa libertad, Señor. Eso es gracias a ti. Sabemos que los días son peligrosos. Se nos está acabando el tiempo, Señor. Es inminente tu venida y debemos prepararnos como conviene. Hoy hablaremos de la 10ª parte de aquel hacedor de la palabra, Señor, utilizando la doctrina de la sangre. Palabra que nos ayuda, Señor, a estar aceptos delante de ti. Te ruego en el nombre de Jesús que me pongas en gracia delante de los hermanos, para utilizar un lenguaje sencillo, Señor, algo que pueda quedar sembrado en sus corazones, para que ellos puedan utilizar esta palabra, porque esta doctrina es aplicable. Señor, sé tú en mí, no soy yo me niego y renuncio a mí mismo, para que seas tú fluyendo, Señor. Santifícanos en tu palabra es verdad. Gracias, Señor, en el glorioso y poderoso nombre de Jesús. Gloria a Dios. La doctrina es una enseñanza, es un legado, son pautas que el Señor nos da, y no solamente tenemos que ser oidores, tenemos que ser hacedores. Y hoy hablaremos de un tema crucial, fundamental, que gracias a la sangre de Cristo estamos aquí presentes. Gracias a su sangre podemos ser perdonados, podemos ser rescatados, podemos ser limpiados, rescatados de la vana manera de vivir que hemos heredado de nuestros antepasados, rescatados, mis hermanos, del pecado, limpiados de toda contaminación de carne y espíritu, y perdonados de cualquier forma de pecado, donde sabemos que conforme a la sana doctrina, no hay pecado más grave que otro pecado. Pecado es pecado y la sangre de Cristo limpia cualquier tipo de pecado. Como una pequeña introducción, la vida del ser, la vida de la persona, inclusive la vida del animal, radica en su sangre. Por eso cuando alguien se desangra, seguro que va a morir, porque le va a venir un paro cardiorrespiratorio, ya no va a haber sangre para bombear, el corazón se para y la persona muere. Entonces la sangre es la vida de la persona. Por eso es que Jesucristo dio su vida por nosotros, porque Él se desangró durante 6 horas en la cruz del Calvario, dando su vida para que nosotros tengamos vida. Y eso es lo que tú tienes que hoy aprender, utilizar más que todo, no tener miedo de reconocer que hay falencias, que hay transgresiones, que hay pecado, que hay maldad, que hay soberbia, que hay altivez en tu alma, porque la sangre ha de limpiar todo eso. Los primeros sacrificios, y me voy al Génesis como una reseña histórica, cuando la pareja peca, Adán y Eva, de pronto ellos tratan de cubrir su desnudez
con hojas de higo, lo cual Dios no lo ve con buenos ojos, y Él les hace vestidos del cuello al tobillo de los pies. Y obviamente ahí tuvo que derramar sangre de animales, seguramente tal vez corderos o cabras, no lo sé, pero les hizo una ropa que les cubría todo el cuerpo. Y desde ahí, bueno, eso es implícito. Después vemos que Abel le daba lo mejor del rebaño, el corderito más lindo, más gordito, sano, sin defecto. Y obviamente sacrificaba, derramaba la sangre de ese animal. Y después los quemaban, o sea, hacían el holocausto. Después podemos ver en Noé que cuando acaba el diluvio, el arca se estanca en los montes de Ararat, y lo primero que hace es un altar y hace un sacrificio. Y derrama igual sangre. También podemos ver cuando Abraham ya recibe el llamado de Dios, empieza a hacer sacrificios, empieza a hacer altares y derrama sangre de animales. Y lo más icónico de Abraham, cuando Dios le pide la vida de su hijo. Entonces, seguro que Abraham iba a derramar la sangre de su hijo en obediencia a Dios. Pero todos sabemos esa historia, que Dios no lo permite, y en su lugar Dios provee un cordero para que sí se lleve a cabo ese sacrificio y se derrama sangre inocente. Y después llegamos al Éxodo donde el derramamiento de sangre ya iba a ser normado, ya iba a ser parte de la ley. Y de ahí viene la Pascua. A Jesucristo también se lo llama el Cordero Pascual. Por favor, no relacionar con la Pascua que se vive en la sociedad, donde te llenan de conejos, de chocolates y cosas. Nada tiene que ver esa absurdez con la Pascua que Jesucristo instaura cuando todavía Israel estaba prisionero por Faraón. En sí la Pascua es la 10ª plaga, y la Pascua tiene una característica fundamental, porque ahí sí se norma la efectividad de la sangre, pero en este caso sigue siendo sangre de animales. Sabemos, para llegar a Éxodo, a la 10ª plaga, sabemos que hubo 9 advertencias previas para que Faraón dejase ir a Israel. Faraón endureció su corazón porque Dios así lo permitió y no deja ir. Entonces esta es la 10ª plaga, donde mueren todos los primogénitos de las casas donde no estaba la sangre visible, ¿no? Porque la orden era pintar o untar los 2 dinteles y el travesaño de la puerta, ¿no? Los 2 postes y el dintel, diré. Y eso tenía que estar pintado con la sangre de los corderos que ellos mismos mataron, lo cocinaron y se lo comieron. Entonces me voy a ir ya para certificar con la palabra a Éxodo capítulo 12, primeramente del 5 al 7. Entienda, dice: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará la congregación. Inmolar quiere decir lo sacrificará. En otras palabras, le cortarán el cuello. Eso es inmolar. No, inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán, aquí está la norma, ¿no? Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. O sea, las personas, las familias,
Claro, tiene más detalle esto, pero las familias tenían que matar un cordero, derramar esa sangre, o sea, reunir en algún recipiente, en un lebrillo podríamos decir, untar con esa sangre los dos postes y el dintel de sus puertas. Entonces, de ahí viene la palabra Pascua, porque en hebreo quiere decir Pesaj, y Pesaj quiere decir pasaré de largo. Veré la sangre y pasaré de largo y no voy a destruir lo que esté dentro de esa casa. Entonces, ¿qué quiere decir ya esto? Después de siglos, recién nosotros podemos ser beneficiarios de la sangre de Cristo que nos protege del destructor. Porque el ángel de la muerte, por las órdenes de Dios, de Jesús, va y recorre todo Egipto, inclusive el lugar donde estaban los judíos viviendo. Este ángel recorre. Lugar donde no estaba la señal de la sangre, entraba y mataba, ya sea primogénitos de animales o primogénitos de seres humanos. Y en este caso muere el primogénito de Faraón. Y recién dejan salir a Egipto libre. Pero vayamos a lo que dice la palabra. Estoy nuevamente, Éxodo 12, verso 12. Dice, hermanos, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Yahvé. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La sangre es esa garantía. La sangre era de un corderito de 1 año, perfecto, sin defecto, y ellos tenían que seguir todo el ritual. Inclusive aquí está cómo lo tenían que cocinar. No tenían que hacerlo hervir. Tenían que, bajo tierra, como hacen la huatia, igual hacían cocer el cordero. Entonces, todo ese ritual actualmente lo siguen practicando en Israel los ortodoxos. Entonces, para nosotros lo importante ahora es, y veré la sangre y pasaré de vosotros. No voy a dañarte con mortandad, no te voy a tocar, en otras palabras. Ahora, esto, hermano, con los años, siglos después, cuando Jesucristo hace el único y suficiente sacrificio, a partir de ese momento, sobre todo para la iglesia gentil que somos nosotros somos el fruto del derramamiento del Espíritu de Dios en relación a la profecía de Joel. Joel dijo que se iba a derramar en los postreros días el Espíritu de Dios sobre toda carne, y ahí es donde surge la iglesia de Jesucristo, la iglesia gentil, lo que otros le llaman la iglesia evangélica, otros le llaman la iglesia pentecostal, porque el Espíritu de Dios se derramó en una fiesta de Pentecostés. Entonces, a partir de ese momento, se erradicó los sacrificios con animales, porque Jesucristo es denominado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la visión que tiene Juan el Bautista cuando ve que él se está acercando al río Jordán para ser bautizado. Entonces, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz es suficiente. Se derramó su sangre y es suficiente, pero actualmente no usamos su sangre física. Su sangre es espiritual y nosotros lo asociamos por la fe, porque la sangre de Cristo limpia. Por eso, cuando usted ayude a recibir a Cristo a alguien, a una persona que no conoce, siempre tiene que nombrar la sangre de Cristo que le limpie sus pecados, porque de otra manera
no van a ser limpiados sus pecados. Por eso vamos a dar un salto enorme hasta el libro de Juan, hasta el Evangelio de Juan. Y aquí vamos a ver en el capítulo 1, en los versos 28 y 29, lo que Juan el Bautista dice de Jesucristo. Estas cosas sucedieron en Betabará, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Juan se refiere a Juan el Bautista. Y el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, lo ve, claro, Jesucristo como persona, ¿no? Como ser humano. Pero Juan tiene la visión espiritual de la simbología de lo que Jesús iba a hacer después de 3 años y algunos meses. Porque Jesucristo empieza su ministerio después de haberse bautizado. Inmediatamente fue bautizado por Juan, fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto, empieza a ayunar y ahí empiezan las tentaciones, en fin, y empieza su ministerio. Entonces aquí vemos ya una simbología. Jesucristo está como una simbología del Cordero perfecto, ¿no? Del corderito que sacrificaba a Abel, del cordero que fue sacrificado en la Pascua, ¿no? O sea, tenía que ser un animal perfecto, sin defecto alguno. Si era, digamos, un corderito que tenía una patita más grande o no era gordito, o sea, lo desechaban. Y Jesucristo va a ocupar ese lugar. Y desde ese momento, mis hermanos, la sangre de Cristo es sencillamente espiritual. No necesitamos nosotros otro sacrificio o que alguien derrame su sangre por alguien. No, esa sangre, si yo derramara mi sangre por cualquiera de ustedes, no sirve de nada. No sirve de nada, porque la sangre de Cristo ya se derramó en el sacrificio de la cruz del Calvario. Ahí se derramó y eso hasta el día de hoy sigue vigente. Esta es la simbología de Cristo con el Cordero Pascual, con el Cordero del Pesaj, con el Cordero que tiene la razón de ser: y veré la sangre y pasaré de vosotros. Es cuando Juan lo denomina el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora nos vamos a ir a otra simbología del vino con su sangre. Estas ya son simbologías, es como el vino con su sangre, es como el aceite, simbología del Espíritu de Dios. Pero hoy en día, como ya el Espíritu de Dios se ha derramado, ya no necesitamos mucho el aceite. Si se puede ungir con aceite, no hay ningún problema, y si no, tampoco hay problema. Pero en la época antigua, los sacerdotes necesitaban un aceite especial de unción para que el Espíritu de Dios repose sobre la persona ungida. Pero hoy ya no es muy necesario. Pero vayamos a Mateo capítulo 26, versos 26 al 28. Este relato es cuando Jesús celebra la última Pascua con sus discípulos. Ellos celebraban la Pascua tal cual había sido instituida en el Éxodo. Es la última esta. Y en el verso 26 dice: y mientras comía, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Nuevamente hablamos de una simbología. El pan simboliza su cuerpo. Verso 27: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Remisión quiere decir perdón de pecados. Por eso, qué importante es entender para qué sirve la sangre. Hay gente que
está frente a un problema de liberación y dice, me cubro con la sangre de Cristo. No, la sangre de Cristo para remisión de pecados, nada más. Y cualquier forma de pecado. Pero hay personas que no manejan bien la doctrina y todavía están ahí, que la sangre de Cristo tiene poder. Evidentemente tiene poder, pero no es necesario que lo vayas repitiendo, como queriendo convencerte de que tiene poder, porque los demonios saben que tiene poder. Ellos saben más que nosotros inclusive. Cuando ellos ven a una persona con la sangre de Cristo, no se le acercan. La persona va a hacer que la sangre de Cristo desaparezca cuando peca. Entonces es un campo abierto y los demonios con toda certeza que se acercan. Mis hermanos, la aplicación de la sangre de Cristo es definitivamente por la fe. No hay otra, es por la fe. Por eso una persona que está recibiendo a Cristo recién, no tiene pues mucha fe, porque está recibiendo recién a Cristo. Por eso es importante guiarle en la oración, guiarle y después tal vez explicarle la simbología de la sangre. Estoy en Primera de Juan, capítulo 1, verso 5 al 10, donde aquí vemos doctrina misma. Y la parte que nos interesa es que la sangre de Cristo limpia todo pecado. No, o sea, no se puede decir que la mentira, que es pecado, es más grave que el adulterio. Que mucha gente, muchos hermanos en la fe, lamentable y desgraciadamente le han puesto ese nivel de gravedad a los pecados. Pero la doctrina es la doctrina. Y aquí te lo voy a leer tal cual está escrito. Verso 5 de Primera de Juan, capítulo 1, dice: este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y ahí está. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y eso es lo que tú tienes que saber. Puede ser el pecado más grande según tú. Delante de Dios no hay pecado grande, pequeño, mediano, no. Pecado es pecado. Transgresión es transgresión. Pero la sangre de Cristo, su Hijo, globaliza el término y dice todo pecado. Todo pecado, cualquier error que has cometido, cualquier desliz, perdona y limpia. Y eso es lo que debe quedarse en tu corazón. De ninguna manera permitas que el diablo, si cometes un error reiteradas veces, te dice el diablo, ¿no? Te habla como le habló a Eva y te dice, ya no te va a perdonar. Como cada vez lo mismo, cada vez caes lo mismo, cada vez haces lo mismo, ya no te va a perdonar. Mentira. Aquí dice que su sangre nos limpia de todo pecado. Este mismo siervo ahí en el capítulo 2, claro que no viene mucho al tema, pero solo quiero hacerlo mención, dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no peques. Pero si alguno hubiere pecado, tenemos a Jesucristo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros, siendo cristianos, evidentemente podemos pecar. Ahora, otra cosa es que queramos pecar, que es distinto. La disciplina también va a venir a ese nivel. Amén. Pero ese es otro tema. Solo te estoy ejemplificando para que entiendas que la sangre de Cristo limpia todo pecado. Aquí no existe pecado más grave, pecado pequeño, pecado grande, no existe. Aquí dice globalmente todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos, esta es la clave,
Si confiesas tu pecado, y para confesar tu pecado tienes que reconocer que tienes pecado. Pero ¿qué pasa con el soberbio? ¿Qué pasa con el altivo? ¿Qué pasa con el inenseñable? Con el incorregible. Ese no reconoce que peca. No reconoce que sus celos son pecado. No reconoce que su mentira por los hijos es pecado. No reconoce, y lo va a seguir haciendo, que su mentira por motivos de negocio, lo que sea, no lo acepta como pecado, va a seguir pecando, porque aquí dice, si confesamos, el verso 9 está hablando del término condicional, del sí, y hay mucha gente que no confiesa su pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y con qué nos limpia? En el verso 7 está, con su sangre. Si confiesas. Si decimos, verso 10, que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La clave es esta. Y el diablo justo hace que no confieses. Y daré un salto enorme al Génesis. Cuando Adán peca y Dios le pregunta ¿qué has hecho? ¿Cómo reacciona Adán? Echa la culpa, da un argumento, no reconoce su pecado, no confiesa su pecado. Me salto a la época de David, cuando Dios a través de su Santo Espíritu lo usa a Natán y Natán lo confronta al rey. El rey, ¿qué dice? He pecado. Y a raíz de eso escribe el Salmo 51. Versos 3 y 4 dice, reconozco mi rebelión, porque el pecado es rebelión contra Él. Y dice, mi pecado, Señor, en el verso 4, mi pecado está siempre delante de ti. ¿Qué está haciendo David ahí? Está reconociendo. En otras palabras, está confesando. Si tú has pecado, has mentido y no confiesas, y dices, hermano, que no has pecado, al que lo haces mentiroso es al Señor. Tú, como alguien decía en el ayuno, la mentira nos ayuda, decía. A veces es necesario mentir porque nos ayuda, nos saca de apuros, real, sí. Real. Ya está bien pues una vez, pero ya no lo hagas, pues una costumbre. Puedes perder tu salvación. Entonces ese es el hecho, cuando tú confiesas, ahí viene la gran bendición de que Él limpia todo pecado. O sea, tú no puedes estar condenándote por un error, por cualquier cosa que no has podido controlar, digamos, no. Inclusive pecados sexuales igual, es el mismo trato, pero sí que va a acarrear más contaminación, sí. Pero es el mismo trato, todo pecado. Entonces uno tiene que reposar en el reposo del Señor. Tienes que estar tranquilo. Para eso es la palabra, para eso es la doctrina. Otro de los atributos de la aplicación de la sangre de Cristo nos limpia de toda contaminación. Estoy en 2 de Corintios, capítulo 7, verso 1. Y dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cuándo nos contaminamos? Nos contaminamos viendo algo. Nos contaminamos escuchando algo. Así nos contaminamos, pero otra forma más letal de contaminarnos, lo que acabo de nombrar, es la contaminación externa. La contaminación interna es cuando yo genero sentimientos, es cuando mi corazón genera malos pensamientos. Y esos detalles muchas veces no los queremos reconocer.
Muchas veces pensamos mal de algo o de alguien o de cualquier circunstancia porque utilizamos la justicia. Inclusive la justicia de Dios podemos utilizar. ¿Y por qué no decir nuestra propia justicia? Pero ya hemos generado un mal pensamiento, porque no debemos juzgar. Jesucristo dice, por más que escuches, no arguyas, no emitas juicio. Por más que veas, no lo hagas. Deja al que va a juzgar a cada quien según sus obras. Pero no, para nosotros es irrefrenable el hecho de tener una opinión y juzgar. Y eso, si no lo reconoces, te contamina. Y contaminación tras contaminación, a la larga se van a volver ataduras. Las ataduras espirituales son terribles. Una de las más letales son las ataduras familiares. Los lazos familiares son los más letales. Porque alguien hizo algo y la familia dice es injusto, toda la familia apoya al supuestamente acto injusto. Porque el que es de Dios dice, pues ¿qué ha pasado? No, pues es justo, has hecho esto y mereces esta oportunidad. Cuando uno peca, merece la oportunidad de arrepentirse y pedir perdón al Señor más que todo. Pero los lazos familiares a veces no. Te han tratado mal, ya sí, salte de ahí. Son los lazos familiares lo que aconseja el hijo, el papá, la mamá, el abuelo, qué sé yo. Entonces, la sangre de Cristo te ha de limpiar de toda contaminación. A veces es inevitable contaminarse en la calle, en algún ambiente, es inevitable, pero te limpias. Si te sientes contaminado, pues te limpias. Ahí dice, así que hermano, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu. ¿Y con qué lo vamos a hacer? Obviamente con la sangre de Cristo. Vayamos a otra de las grandes virtudes de la sangre de Cristo. Algo que muchos todavía no lo quieren asimilar, no lo quieren vivir. Y es justamente por los lazos familiares que tienen. Y es que la sangre de Cristo nos rescata. ¿Cuándo nosotros podemos contemplar un rescate? ¿Cuándo se rescata a alguien? ¿Cuándo se rescata a alguien? Cuando está en peligro. Hay grupos de bomberos que hasta al gato que está en peligro lo rescatan. Al perro que está en peligro lo rescatan. No, es cuando está en peligro, rescatan. Ahora, vas a entender lo que dice la Escritura en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 16 al 21. ¿Qué dice? Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien los resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Hermanos, ¿cuánto nos cuesta aceptar por amor que nuestros padres se equivocaron? Que nuestros padres nos inducieron a la idolatría, que nuestros padres nos inducieron al rencor, que nos inducieron al orgullo. Nos cuesta aceptar, pero por ese lazo familiar.
por ese lazo de amor, de lealtad al papá, a la mamá, al abuelo, a quien sea. Porque nuestros padres tuvieron sus padres y sus padres tuvieron sus padres. No, pero la sangre de Cristo nos rescata, porque es peligroso lo que hemos recibido de nuestros padres. Ahora, tú me puedes decir, todavía vas a decir que mi padre era malo, pero esto está diciendo la palabra. Seguramente tu padre o tu madre han tenido cosas malas que te las han transmitido. Por ejemplo, el orgullo de la familia. Uy, la familia, de ahí viene pues el consejo de la abuela: la gente es mala. No, claro, nosotros no somos malos, la gente es mala. Entonces, esas cosas hemos recibido, y para el Señor, conforme su palabra, es peligroso. Por eso la sangre nos rescata. Y aquí utilizo una palabra: vana. Vana es algo que no sirve. Vana es la palabra, un derivado de vanidad, de algo que no sirve. Los papás nos han enseñado la costumbre de la Navidad, nos han enseñado la costumbre de la chaya, nos han enseñado cualquier tipo de costumbre. Pero tú conoces a Cristo, ya no puedes estar en ese tipo de costumbres. Pero tu papá sigue vivo, tu mamá con un carácter imponente sigue viva, y te va a decir y te va a llamar, vos siendo mujer casada, hombre casado, te va a llamar, ¿no? El papá te va a decir: ¿sabes, hijo? Vamos a hacer mesa para tu abuelo. ¿Y qué vas a hacer tú? Si dices no, se va a molestar, ¿no? Y como le tienes miedo todavía al papá y no temes a Dios, vas a ir y vas a participar de la chaya, de la mesa, de la picana de Navidad, del 24 de diciembre, y en fin. ¿Qué estás haciendo ahí, hermano, hermana? Estás anulando el poder de la sangre de Cristo. Y eso no deberías hacer, porque es una afrenta al Espíritu de Dios. No deberías hacer, ni en chiste, ni en broma, ni por más que sea el padrino de matrimonio, por más quien sea. Jesucristo te ha dado la vida. Jesucristo es primero. Jesucristo es más importante en ti, porque Jesucristo salva, sana, liberta. En cambio, los papás cumplieron su función, como nosotros, cuando hemos tenido hijos, hemos cumplido nuestra función con errores desde ya. Y esos errores los hijos tal vez los sigan cometiendo con sus hijos. Pero cuando ya está Jesucristo en tu vida, ya tendría que ser distinto, ¿no? Y es una llamada de atención para aquellos que todavía están adheridos a la costumbre de ir a visitar tumbas, por decirte. Ya está bien, listo, le daremos una limpieza a la tumba, ya. Pero imagínate que te pongas a hablarle a la tumba. No, pues, ¿qué estás haciendo? Eso ya es pecado, eso es idolatría, eso es un horror. Y peor si lo haces con los hijos ahí. Evidentemente, a todos duele que un ser querido haya partido. Ya lo tenemos en el corazón, pero ya. Y si ese ser querido ha muerto en Cristo, está vivo, pues ¿qué problema te haces? Está vivo, está más seguro que nosotros, porque está esperando la resurrección de los muertos. En cambio, nosotros estamos aquí corriendo peligro. Pero aquel que no quiere salir de la vana manera de vivir de su familia, de sus padres, está anulando lamentablemente lo que es la poderosa sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque dice: si invocamos por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestro peregrinaje. ¿Y a qué se refiere este temor? Es pues ese temor reverente. Cuando quieras hacer algo familiar idolátrico, deberías decirle: Señor, ¿quieres que lo haga? O definitivamente no lo hagas. Porque, hermano, hermana,
todo lo que han heredado nuestros padres, lo han heredado de nuestros antepasados. Y lamentablemente pues venimos de un pueblo totalmente idólatra, ¿no? Venimos de un pueblo, nuestros ancestros, los incas, a quienes adoraban, a la Mama Ojo, al el Manco Cápac, eran el sol, la luna, los Tiwanacotes, en fin, los incas, son pues nuestros antepasados. Ahora vienen los corruptos españoles y arruinan la raza, pero nos han traído peores cosas los españoles. Y lo peor que han traído, ¿qué es? Un cura con su cruz. ¿No? Es lo peor que han podido traer. Ese sí que es terrible. Y nuestros han ido heredando siglo tras siglo, siglo tras siglo. Y hasta ahora, ¿no? Hasta ahora el folclore dice, no, hay que mantener vivas las tradiciones. Ya está bien para los que folclore, muy bien, para la gente que le gusta, digamos. Pero a nosotros, aunque nos guste, no deberíamos. Y ahí están las danzas, ahí están tantas actividades idolátricas que inclusive se dan en algunas iglesias, ¿no? Analizaremos, ¿no? Así brevemente. ¿Cuál es la etimología, el origen de los caporales? Esclavitud. Porque hay uno con su chicote, un negro de esos, ¿no? Chicote así. Y eso, a ver, en la iglesia que baile, no puede ser, pues hermano. El origen del tinco. Son tipos peleadores, ¿no? Es una contienda a muerte. El original era a muerte. Pero ¿cómo esa danza en la iglesia? No pues. Falta nomás la morena, la diablada cristiana. Esto nomás falta. Después todo hay. Todo cristiano. ¿Qué es eso? Esta gente, esos líderes, esos pastores, no han salido todavía de la vana manera de vivir heredada. Ahora, si vamos más allá, todo eso viene de Babel. Cuando estaba todavía Babel vigente, era una sola comunidad que Dios da la orden y dicen, tienen que esparcirse. Y ellos no quisieron y dijeron, no, vamos a hacer una torre, un sigurat, para que sepamos que este es nuestro lugar. Y todos sabemos lo que Dios dice. El hombre no va a desistir de lo que ha pensado hacer, porque el hombre por naturaleza, algunos son bien obstinados. Entonces descendamos y confundamos. Y ahí se volvió lo que es Babilonia. Ahí es lo que la escritura dice, la Torre de Babel. La Torre de Babel es puerta de confusión a Dios. Y eso se ha diseminado por todo el planeta. Entonces eso hemos heredado. Y no puede ser que cuando hemos sido perdonados y limpiados con su sangre, que por el hecho que tiene sangre indígena, como todos, la mayoría somos mestizos, cholas, la mayoría somos. Raro es el de sangre pura, que no hay. Estos españoles han manchado nuestra sangre, nos han vuelto blancoides. Deberíamos ser todos como el Tupac Katari, así, con nariz loro, morenos, como dice Alcides Arguedas, raza de bronce. Todos deberíamos ser así, pero no, blancoides, en fin. Nos han arruinado los españoles, pero hemos recibido la tradición desde Babel. Entonces esas cosas ya no debería. Eres una persona que necesitaba salvación y amor de Dios. Eso es lo que somos. Amén. Entonces ya saben el origen. El origen es nefasto. El origen es terrible de nuestras culturas. Nuestras culturas tienen unas características muy sobresalientes. Todas las culturas tienen características muy sobresalientes.
Nuestra cultura es muy prolija, su idioma, sus instrumentos, la forma que tenían de tratar la tierra, es excepcional, ¿no? Sobre todo la cultura tihuanacota, por si acaso, es 5000 años antes de Cristo. Impresionante, hermano. Y si nos vamos un poquito más allá de Tiwanaku, encontraríamos la extinta cultura del Pumapunku. Impresionantes bloques de piedra, pero tallados con una precisión milimétrica. Era la inteligencia de nuestros ancestros, la destreza. Todo lo heredaron de Babilonia. Todo lo heredaron de Babilonia. Amén, pero es un comentario muy aparte. Y para terminar, vámonos a Revelaciones, vale decir Apocalipsis, capítulo 7, verso 13 y 14. ¿Qué nos dice? Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre de Cristo. Todos tenemos una ropa imaginaria, una ropa celestial, que cuando pecamos se ensucia o se rasga. Y podemos restaurar, y podemos limpiar, y podemos emblanquecerla en la sangre de Cristo. Ahora, ¿has entendido, hermano, lo importante que es saber utilizar la sangre de Cristo? No necesitas tú que te guíen para eso. Sencillamente deja que el Espíritu de Dios haga su trabajo. Él te va a redarguir de pecado, porque esa es una de sus altas funciones. Te va a convencer de pecado. Quisiéramos que reacciones como David: sí, he pecado. Pero si reaccionas como Adán, si reaccionas como Saúl, porque Saúl hacía a medias las cosas, obedecía a medias. Si vas a ser así, la sangre de Cristo casi de nada te va a servir. Y mira, tú tienes la oportunidad de limpiarte de toda contaminación de carne y espíritu. Y tienes la oportunidad de limpiar, lavar y emblanquecer tus vestiduras. O sea, así tiene que irse la iglesia de Cristo. El hecho depende de ti. Porque cuando Jesucristo venga por su iglesia, sabemos que después viene la gran tribulación. Y cuando vea la sangre, no destruirá, seremos arrebatados. Y si no ve la sangre, bueno, te quedarás. Y ahí viene destrucción sobre destrucción, angustia sobre angustia, ¿no? Entonces eso debes tomar muy en cuenta. El Señor siempre va a hablar a tiempo. Por eso esta serie se llama Hacedor de la Palabra, basado en Santiago 1:22. ¿Cuándo tenemos que ser hacedores? Cuando escuchamos, cuando somos instruidos, y tenemos que poner por obra, es decir, practicar lo que hemos aprendido, lo que hemos escuchado. En su momento es algo difícil, sí, porque hay pesadez, porque no le estás dejando actuar al Espíritu de Dios, porque en muchas cosas lo bloqueas al Espíritu de Dios. Tú lo buscas cuando te conviene buscarlo. A veces hay hermanos y hermanas que solo lo buscan para pedir, pedir, pedir y pedir. Pero qué lindo sería que dejes que el Espíritu de Dios te guíe. Para terminar, les voy a contar un pequeño testimonio personal. Estaba viendo el Face y vi algo que no me gustó. X cosa, X personas. Entonces lo pasé
no es la costumbre, ¿no? Pasamos así. Pasé esa imagen con fastidio, con molestia. No debería actuar de esa manera. Muy bien, gloria a Dios, normal, ¿no? Y la mañana del martes, mientras todavía estaba en la cama durmiendo, se me abre el entendimiento, porque ya estaba despierto. Y me dice el entendimiento, el Espíritu de Dios, obvio, me dice: estás molesto. Ah, ya, Señor, ya sé lo que quieres. Salí a orar y empecé a confesar detalles. ¿Por qué? Para acabar diciéndole: Señor, gracias por mostrarme, pero te he ofendido a ti. Porque esas cosas ni se enteran, esas personas ni se enteran, pero a ti te he ofendido. Perdóname. Una liviandad de espíritu excepcional. Entonces, a raíz de esto también guió que se pueda predicar esta parte de la doctrina. Cuando eres sensible a reconocer, es delante de Él, no es delante de las personas. Jamás justifiques si el Señor te toca, te muestra que has hecho algo malo. Jamás quieras explicarle, decir es que tiene la culpa. No. Sí, Señor, reconozco que hice mal, porque esa es la función del Espíritu de Dios. Te convence de pecado. Y eso deberías empezar ya a practicar. Cuidado, te quedes en la gran tribulación. Por tonteras, ¿no? No reconocemos, no nos parece, no nos gusta, no tenemos, digamos, una opinión similar. Ten mucho cuidado. Nos vamos a poner en pie. Solo será una oración de acción de gracias que engrandezca el sacrificio de Cristo y el haber derramado su sangre. Su sangre es una gran garantía para que nosotros seamos partícipes del rapto. Y esta garantía no se rompe, hermano. El diablo la va a querer nublar, te va a pasar cortinas de humo, lo que sea. Jamás hagas caso. Te equivocaste, fallaste. No te justifiques. No cometas el error de Adán, no cometas el error de Eva. Demos gracias de todo nuestro corazón, Padre bueno. Gracias por tu palabra, que una vez más, Señor, es lámpara a mis pies, que una vez más me demuestra, Señor, que es lumbrera a mi camino. Te bendigo, Señor, con todo mi corazón, aunque no lo viva todavía, Señor, este agradecimiento que yo debería tener por Jesucristo, mi Señor. Porque Él, simbología del Cordero Pascual, Señor, dio su vida en holocausto, en un tormento inigualable, Señor, que ningún hombre puede soportar. Siendo bueno, siendo inocente, sin pecado, murió de la forma más brutal, Señor, como un vil pecador. Pero Él no estaba en pecado. Señor Santo, y a raíz de ese holocausto, a raíz de esa inmolación, de ese sacrificio, yo puedo utilizar su sangre. Por eso la palabra gracias no alcanzaría jamás a expresar lo que verdaderamente hay en mi corazón. Díselo, hermano, gracias, Señor. Gracias porque te he conocido. Gracias porque pusiste tus ojos en mí. Gracias por la persona que me predicó, Señor. Gracias por ese siervo, esa sierva que me presentó el Evangelio, Padre. Gracias. Y gracias porque a raíz de eso, año tras año me has ido instruyendo en tu palabra. Y hoy me la pones tan clara, tan fundamental es por la fe utilizar la palabra, la sangre de Cristo.
Gracias, Señor. ¿Qué puedo hacer para demostrarte mi agradecimiento? Por el momento solo decirte gracias, porque por esa sangre soy salvo. Esa sangre me garantiza, Señor, como una persona acepta hacia ti. Y cuando peco, Señor, esa sangre sigue vigente para volverme a limpiar, para volverme a restaurar. Cuando yo confieso, cuando yo reconozco mi falta. Gracias, Señor Jesús. Muchas gracias. ¿Por qué no cierras los ojos y visualizas la angustia de la cruz por unos 2 minutos? Cómo Él derramaba gota tras gota el esfuerzo que hacía para respirar, cómo se retorcía de dolor por los calambres que le causaron los clavos en sus manos. Y ni qué decir, los calambres en su esfuerzo por respirar, por ese clavo que atravesó sus 2 pies. Era algo insoportable. Como todo ser humano, Él respiró hasta el último momento. Él murió con un paro cardiorrespiratorio, porque ya no había sangre para bombear. Y cada vez las bocanadas de aire eran más profundas, porque ya no había sangre. Y esa sangre es para nosotros, para tu vida, para mi vida. Aplícala. Y cada que apliques su sangre, acordate lo que Él ha sufrido. No fue poco. No fue poco el dolor. Fue un dolor angustiante. Fue un dolor agobiante. Haz que muera tu orgullo. Haz que muera tu soberbia. Porque eso hace afrenta al sacrificio de la cruz. Y dale gracias. Gracias, Jesús. Inimaginable el dolor que has pasado. Es inimaginable. Lo pasaste por mí. Lo sufriste por mí. Sencillamente porque me has amado. Y yo malagradecida. Pero tú me has amado. Y eso es lo que cuenta. Hoy me das la oportunidad de valorar la obra de la cruz. Esa sangre, preciosa sangre, preciosa. Diste tu vida por mí. Derramaste tu sangre. Diste tu vida por mí. Un minuto más para que le des gracias. Y lo que has visualizado, y se quede para siempre en tu corazón. Un Cristo agonizante, pero lleno de amor, lleno de un corazón perdonador, un corazón de misericordia, un corazón como solamente Él lo tiene. Gracias. Muchas gracias.
Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias porque podemos orar por 1000 siervos diarios, Señor, para que este bendito evangelio se siga predicando, para que sigamos preparando personas para el día del arrebatamiento. El tiempo se nos está acabando, Señor, pero tú nos darás la oportunidad a cada uno de nosotros, Señor. Gracias. Gracias porque podemos orar por aquellos que se van a quedar en la gran tribulación, para que sean sustentados, Señor, y así puedan resistir a la bestia y al número de su marca. Muchas gracias, Señor. Gracias. Gracias por cada petición, por cada nombre que está en esta caja. Sobre todo las personas, Señor, inconversas, familias enteras que no hemos declinado hace 23 años, hace 24 años, Señor. Y hemos orado siempre por sus necesidades, por su conversión, Señor. Y lo seguiremos haciendo. Y te bendecimos, Dios, por las otras necesidades, porque tú suplirás cuando tú quieras, Señor, como tú quieras, en el tiempo que tú quieras. Y gracias, Padre, por lo que no tenemos, por lo que no nos vas a dar. Nuestro corazón igual te alaba, nuestro corazón igual te sirve y nuestros labios te agradecen, Señor. Y gracias por todo lo que nos darás. Lo dejamos a tu voluntad, a tu benevolencia. Gracias por la radio, gracias por el colegio, gracias por ese centro de rehabilitación, Señor. Gracias. Estás obrando a tu manera y nosotros solo te agradecemos. Gracias por cada centavo de diezmo, de ofrenda que tú nos das para que te demos, Señor. Algo paradójico. Tú nos das el trabajo, tú nos das el sustento para que nosotros te devolvamos. Y quisiéramos hacerlo con un agradecimiento, con un corazón agradecido, Señor. Con un corazón que no se canse de agradecerte por la obra de la cruz. Recibe lo que te vamos a dar en el nombre de Jesús. Gracias, papito. Bendito y alabado seas por siempre.